Una vez que el efrit de la lámpara le transportó a su antigua casa, dijo a una de las 12 esclavas jóvenes que fueron a despertar a su madre y les dio a todas orden de ponerle uno de los hermosos trajes que había llevado y de ataviarla lo mejor que pudieran. Y cuando estuvo vestida su madre, conforme el joven deseaba, le dijo él que había llegado el momento de ir a palacio del sultán para llevarse a la recién casada y conducirla al palacio que había hecho construir para ella. Y tras de recibir las instrucciones necesarias, la madre de Aladino salió de su casa acompañada por sus 12 esclavas, y no tardó Aladino en seguirla a caballo en medio de su cortejo. Pero, llegados que fueron a cierta distancia del palacio, se separaron, Aladino para ir a su nuevo palacio, y su madre para ver al sultán. No bien los guardias del sultán divisaron a la madre de Aladino en medio de las 12 jóvenes, que le servían de cortejo, corrieron a prevenir al sultán, que se apresuró a ir a su encuentro, y la recibió con las señales de respeto y los miramientos debidos a su nuevo rango, y dio orden al jefe de los eunucos para que la introdujera en el harén, a presencia de Seth Badrulbudur, y en cuanto la princesa la vio y supo que era la madre de su esposo Aladino, se levantó en honor suyo y fue a besarla. Luego la hizo sentarse a su lado y la regaló con diversas confituras y golosinas, y acabó por hacerse vestir por sus mujeres y de adornarse con las más preciosas joyas que le había obsequiado su esposo Aladino. Y poco después entró el sultán, y pudo ver al descubierto entonces por primera vez, gracias al nuevo parentesco, el rostro de la madre de Aladino. Y en la delicadeza de sus facciones, notó que debía haber sido muy agraciada en su juventud, y que aún entonces, vestida como estaba con un buen traje y arreglada con lo que más le favorecía, tenía mejor aspecto que muchas princesas y esposas de visires y de emires, y la cumplimentó mucho por ello, lo cual conmovió y enterneció profundamente el corazón de la pobre mujer del difunto sastre Mustafá, que fue tan desdichada, y hubo de llenársele de lágrimas los ojos, tras de lo cual se pusieron a departir los tres con toda cordialidad, haciendo así más amplio conocimiento hasta la llegada de la sultana, madre de Badrulbudur. Pero la vieja sultana estaba lejos de ver con buenos ojos aquel matrimonio de su hija con el hijo de gentes desconocidas, y era del bando del gran visir, que seguía estando muy mortificado en secreto por el buen cariz que el asunto tomaba en detrimento suyo. Sin embargo, no se atrevió a poner demasiada mala cara a la madre de Aladino, a pesar de las ganas que tenía de hacerlo, y tras de las alemas por una y otra parte, se sentó con los demás, aunque sin interesarse en la conversación. Y he aquí que cuando llegó el momento de las despedidas, para marcharse al nuevo palacio, la princesa Badrulbudur se levantó y besó con mucha ternura a su padre y a su madre, mezclando a los besos muchas lágrimas, apropiadas a las circunstancias. Luego, apoyándose en la madre de Aladino, que iba a su izquierda, y precedida por 10 eunucos vestidos con ropa de ceremonia, y seguida de 100 jóvenes esclavas, ataviadas con una magnificencia de libélulas, se puso en marcha hacia el nuevo palacio, entre dos filas de 400 jóvenes esclavos y negros alternados que formaban entre los dos palacios, y tenían cada cual una antorcha de oro, en que ardía una bujía grande de ámbar y de alcanfor blanco. Y la princesa avanzó lentamente en medio de aquel cortejo, pasando por la alfombra de terciopelo, mientras que a su paso se dejaba oír un concierto admirable de instrumentos en las avenidas del jardín y en lo alto de las terrazas del palacio de Aladino. Y a lo lejos resonaban las aclamaciones lanzadas por todo el pueblo, que habían acudido a las inmediaciones de ambos palacios, y unía el rumor de su alegría a toda aquella gloria. Y acabó la princesa por llegar a la puerta del nuevo palacio, en donde la esperaba Aladino, y salió él a su encuentro sonriendo,
y ella quedó encantada de verle tan hermoso y tan brillante, y entró con él en la sala del festín, bajo la cúpula grande con ventanas de pedrerías, y sentáronse los tres ante las bandejas de oro debidas a los cuidados del efrit de la lámpara, y Aladino estaba sentado en medio, con su esposa a la derecha y su madre a la izquierda, y empezaron a comer al son de una música que no se veía, y que era ejecutada por un coro de efrits de ambos sexos. Y Badrul Budur, encantada de cuanto veía y oía, decía para sí: «En mi vida me imaginé cosas tan maravillosas». Y hasta dejó de comer para escuchar mejor los cánticos y el concierto de los efrits. Y Aladino y su madre no cesaban de servirla y de echarle de beber bebidas que no necesitaba, pues ya estaba ebria de admiración, y fue para ellos una jornada espléndida, que no tuvo igual ni en los tiempos de Iskandar y de Soleimán. Y cuando llegó la noche, levantaron los manteles e hizo al punto su entrada en la sala de la cúpula un grupo de danzarinas, y estaba compuesto de 400 jóvenes, hijas de marets y de efrits, vestidas como flores y ligeras como pájaros, y al son de una música aérea se pusieron a bailar varias clases de motivos, y con pasos de danza que no pueden verse más que en las regiones del paraíso. Y entonces fue cuando Aladino se levantó, y tomando de la mano a su esposa, se encaminó con ella a la cámara nupcial con paso cadencioso, y le siguieron ordenadamente las esclavas jóvenes, precedidas por la madre de Aladino, y desnudaron a Badrul Budur, y no le pusieron sobre el cuerpo más que lo estrictamente necesario para la noche, y así era ella comparable a un narciso que saliera de su cáliz. Y tras de desearles delicias y alegrías, les dejaron solos en la cámara nupcial. Y por fin pudo Aladino, en el límite de la dicha, unirse a la princesa Badrul Budur, hija del rey, y su noche, como su día, no tuvo par ni en los tiempos de Iskandar y de Soleimán. Al día siguiente, después de toda una noche de delicias, Aladino salió de los brazos de su esposa Badrul Budur para hacer que al punto le pusieran un traje más magnífico todavía que el de la víspera, y disponerse a ir a ver al sultán, y mandó que le llevaran un soberbio caballo, de las caballerizas pobladas por el efrit de la lámpara, y lo montó y se encaminó al palacio del padre de su esposa, en medio de una escolta de honor. Y el sultán le recibió con muestras del más vivo regocijo, y le besó, y le pidió con mucho interés noticias suyas y noticias de Badrul Budur. Y Aladino le dio la respuesta conveniente acerca del particular, y le dijo: «Vengo sin tardanza, rey del tiempo, para invitarte a que vayas hoy a iluminar mi morada con tu presencia, y a compartir con nosotros la primera comida que celebraremos después de las bodas. Y te ruego que, para visitar el palacio de tu hija, te hagas acompañar del gran visir y también de los emires». Y el sultán, para demostrarle su estimación y su afecto, no puso ninguna dificultad al aceptar la invitación, y se levantó en aquella hora y en aquel instante, y seguido de su gran visir y de sus emires, salió con Aladino. He aquí que, a medida que el sultán se aproximaba al palacio de su hija, su admiración crecía considerablemente, y sus exclamaciones se hacían más vivas, más acentuadas y más altisonantes, y eso que estaba aún afuera del palacio. Pero cómo se maravilló cuando estuvo dentro. No veía por doquier más que esplendores, suntuosidades, riquezas, buen gusto, armonía y magnificencia. Y lo que acabó de deslumbrarle fue la sala de la cúpula de cristal, cuya arquitectura aérea y cuya ornamentación no podía dejar de admirar. Y quiso contar el número de ventanas enriquecidas con pedrerías, y vio que, en efecto, ascendían al número de 99, ni una más ni una menos. Y se asombró enormemente, pero asimismo notó que la ventana que hacía el número 99
no estaba concluida y carecía de todo adorno, y se encaró con Aladino y le dijo muy sorprendido: «Hijo mío, Aladino, he aquí, ciertamente, el palacio más maravilloso que existió jamás sobre la faz de la tierra, y estoy lleno de admiración por cuanto veo. Pero, ¿puedes decirme qué motivo te ha impedido acabar la labor de esa ventana, que con sus imperfecciones afea la hermosura de sus hermanas?» Y Aladino sonrió y contestó: «Rey del tiempo, te ruego que no creas que fue por olvido, o por economía, o por simple negligencia, por lo que dejé esa ventana en el estado imperfecto en que la ves, porque la he querido así a sabiendas. Y el motivo consiste en dejar a tu Alteza el cuidado de hacer acabar esa labor para sellar de tal suerte en la piedra de este palacio tu nombre glorioso y el recuerdo de tu reinado. Por eso te suplico que consagres con tu consentimiento la construcción de esta morada que, por muy confortable que sea, resulta indigna de los méritos de mi esposa, tu hija». Y extremadamente halagado por aquella delicada atención de Aladino, el rey le dio las gracias y quiso que al instante se comenzara aquel trabajo, y en este efecto dio orden a sus guardias para que hicieran ir al palacio, sin demora, a los joyeros más hábiles y mejor surtidos de pedrerías, para acabar las incrustaciones de la ventana. Y mientras llegaban, fue a ver a su hija y pedirle noticias de su primera noche de bodas, y solo por la sonrisa con que le recibió ella, y por su aire satisfecho, comprendió que sería superfluo insistir. Y besó a Aladino, felicitándole mucho, y fue con él a la sala en que ya estaba preparada la comida, con todo el esplendor conveniente, y comió de todo, y le parecieron los manjares los más excelentes que había probado nunca, y el servicio muy superior al de su palacio, y la plata y los accesorios admirables en absoluto. Entretanto llegaron los jóvenes y orfebres, a quienes habían ido a buscar los guardias por toda la capital, y se pasó recado al rey, que enseguida subió a la cúpula de las 99 ventanas, y enseñó a los orfebres la ventana sin terminar, diciéndoles: «Es preciso que en el plazo más breve posible acaben la labor que necesita esta ventana, en cuanto a incrustaciones de perlas y pedrerías de todos los colores». Y los orfebres y joyeros contestaron con el oído y la obediencia, y se pusieron a examinar con mucha minuciosidad la labor y las incrustaciones de las demás ventanas, mirándose unos a otros con ojos muy dilatados de asombro. Y después de ponerse de acuerdo, volvieron junto al sultán, y tras de las prosternaciones, le dijeron: «Rey del tiempo, no obstante todo nuestro repuesto de piedras preciosas, no tenemos en nuestras tiendas con qué adornar la centésima parte de esta ventana». Y dijo el rey: «Yo les proporcionaré lo que les haga falta». Y mandó llevar las frutas de piedras preciosas que Aladino le había dado como presente, y les dijo: «Empleen lo necesario y devuélvanme las que sobren». Y los joyeros tomaron sus medidas e hicieron sus cálculos, repitiéndolos varias veces, y contestaron: «Rey del tiempo, con todo lo que nos das y con todo lo que poseemos, no habrá bastante para adornar la 10ª parte de la ventana». Y el rey se encaró con sus guardias y les dijo: «Invadan las casas de mis visires, grandes y pequeños, de mis emires y de todas las personas ricas de mi reino, y hagan que les entreguen, de grado o por la fuerza, todas las piedras preciosas que posean». Y los guardias se apresuraron a ejecutar la orden, en espera de que regresaran. Aladino, que veía que el rey empezaba a estar inquieto por el resultado de la empresa, y que anteriormente se regocijaba en extremo de la cosa, quiso distraerle con un concierto, e hizo una seña a uno de los jóvenes efrits esclavos suyos, el cual hizo entrar al punto un grupo de cantarinas, tan hermosas que cada una de ellas podía decir a la luna: «Levántate para que me siente en tu sitio».
y dotadas de una voz encantadora, que podía decir al ruiseñor: «Cállate para escuchar cómo canto». Y en efecto, consiguieron con la armonía que el rey tuviese un poco de paciencia. Pero en cuanto llegaron los guardias, el sultán entregó enseguida a joyeros y orfebres las pedrerías procedentes del despojo de las consabidas personas ricas, y les dijo: «Y bien, ¿qué tienen que decir ahora?». Ellos contestaron: «Por Alá, señor nuestro, que aún nos falta mucho, y necesitaremos 8 veces más materiales que los que poseemos al presente. Además, para hacer bien este trabajo, precisamos por lo menos un plazo de 3 meses, poniendo manos a la obra de día y de noche». Al oír estas palabras, el rey llegó al límite del desaliento y de la perplejidad, y sintió alargársele la nariz hasta los pies, de lo que le avergonzaba su impotencia en circunstancias tan penosas para su amor propio. Entonces Aladino, sin querer ya prolongar más la prueba a la que se le hubo de someter, y dándose por satisfecho, se encaró con los orfebres y los joyeros, y les dijo: «Recojan lo que les pertenece y salgan». Y dijo a los guardias: «Devuelvan las piedras a sus dueños». Y dijo al rey: «Rey del tiempo, ¿no sería bien que admitiera de ti yo lo que te di una vez? Te ruego, pues, que veas con agrado que te restituya yo estas frutas de pedrerías y te reemplace en lo que falta hacer para llevar a cabo la ornamentación de esta ventana. Solamente te suplico que me esperes en el aposento de mi esposa, Badrulbudur, porque no puedo trabajar ni dar ninguna orden cuando sé que me están mirando». Y el rey se retiró con su hija Badrulbudur para no importunar a Aladino. Entonces Aladino sacó del fondo de un armario de nácar la lámpara mágica, que había tenido mucho cuidado de no olvidar en la mudanza de la antigua casa al palacio, y la frotó como tenía por costumbre hacerlo. Y al instante apareció el efrit y se inclinó ante Aladino, esperando sus órdenes. Y Aladino le dijo: «Efrit de la lámpara, te he hecho venir para que hagas, de todo punto semejante a sus hermanas, la ventana número 99». Y apenas había formulado esta petición cuando desapareció el efrit, y oyó Aladino como una infinidad de martillazos y chirridos de limas en la ventana consabida. Y en menos tiempo del que el sediento necesita para beberse un vaso de agua fresca, vio aparecer y quedar rematada la milagrosa ornamentación de pedrerías de la ventana, y no pudo encontrar la diferencia con las otras, y fue en búsqueda del sultán, y le rogó que le acompañara a la sala de la cúpula. Cuando el sultán llegó frente a la ventana, que había visto tan imperfecta unos instantes atrás, creyó que se había equivocado de sitio, sin poder diferenciarla de las otras. Pero cuando, después de dar vuelta varias veces a la cúpula, comprobó que en tan poco tiempo se había hecho aquel trabajo, para cuya terminación exigían 3 meses enteros todos los joyeros y orfebres reunidos, llegó al límite de la maravilla, y besó a Aladino entre ambos ojos, y le dijo: «Hijo mío, Aladino, entre más te conozco, me pareces más admirable.